Hemos empezado hace unos domingos atrás el estudio del Evangelio de Lucas. Y como hemos visto, el Evangelio de Lucas tiene como un objetivo principal, dicho por el autor, narrar de forma ordenada todas las cosas que habían acontecido en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Lucas busca demostrar a lo largo del Evangelio cómo todo lo acontecido es el cumplimiento del plan redentor. Queridos hermanos, todos los hechos que nosotros estamos estudiando ahora no son eventos aislados, circunstancias momentáneas que pasaron, sino que corresponden a un cumplimiento de aquel plan redentor hecho por Dios antes de la fundación del mundo y revelado progresivamente por medio de las Escrituras. Hasta ahora, en el estudio que hemos estado llevando del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, hemos visto el anuncio de dos nacimientos. El primer nacimiento anunciado es de aquel que sería el que prepararía el camino del Señor. Juan, el nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Juan. El anterior domingo estuvimos viendo sobre el anuncio más importante de toda la historia. El anuncio del nacimiento de el que sería llamado el Hijo del Altísimo. Aquel que se sentaría en el trono eternamente. Y que vendría y nacería de una joven virgen llamada María. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana vamos a ver desde Lucas capítulo 1, versículos 39 al versículo 56, y lo vamos a ver en dos puntos. Número 1, la salutación de Elizabeth, y punto número 2, el Magnificat de María. Vamos a orar para que sea nuestro Dios quien hable por medio de su palabra. Oremos. Amado Señor, te damos gracias esta mañana por darnos el privilegio de poder reunirnos en tu nombre, escuchar tu santa voz, abrir tu palabra, Señor, que en este tiempo seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar dando lectura desde el versículo 39 al versículo 42 de Lucas capítulo 1. Dice: en aquellos días, levantándose María deprisa a la montaña, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, hermanos, este pasaje donde vamos a empezar nuestro estudio, contextualizando en los versículos anteriores, María recibió la visita de un ángel. Y el ángel le dio un anuncio a María. El anuncio que le da el ángel a María no era un anuncio cualquiera, sino que le dice que ella iba a concebir un hijo por obra del Espíritu Santo. Y aquel hijo que iba a concebir no era un hijo cualquiera, sino que era aquel Mesías prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La promesa de la simiente de la mujer, la promesa de la simiente de Abraham, la promesa de aquel que heredaría el trono de David, la promesa del Mesías que salvaría y reinaría sobre su pueblo. Esa era la identidad de aquel hijo del cual el ángel le anunció a María. Ahora, cuando nosotros vemos estos versículos, es lo acontecido después del anuncio. Verso 39 dice que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa. Otra traducción sugiere diciendo: a los pocos días, María se levantó y fue deprisa. Bueno, el anuncio impactante del ángel y saber que su parienta Elizabeth, que el ángel le había dicho que también estaba esperando un bebé ya de 6 meses, y que ese bebé también sería usado por el Señor,
hizo que María se levante y vaya de inmediato a ver a Elizabeth. Pero, queridos hermanos, la actitud de levantarse e ir deprisa de María no es una actitud de incredulidad. Algunos quizás han dicho de que probablemente María, al igual que Zacarías, no creyó el anuncio y buscaba ver al ir donde Elizabeth si verdaderamente lo que el ángel había dicho era verdadero. Pero la escritura deja en claro que María había creído el anuncio. Así que la razón de su ir a donde Elizabeth no tenía que ver con comprobar si el anuncio era verdadero, sino que tiene que ver con algo espiritual. María quería ir y poder fortalecer su fe y gozarse junto a Elizabeth de la gracia del Señor. Gozarse junto a Elizabeth de cómo Dios estaba cumpliendo su promesa, la promesa de redención. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Bueno, lo vamos a ver en el Magnificat de María, centrado en el plan de salvación del Señor, ¿no? Cómo María tenía en su cabeza constantemente que todo lo que estaba pasando tenía que ver con el cumplimiento de Dios a su promesa. Lucas no especifica la ciudad, simplemente dice que fue a una ciudad en Judá, en las montañas. Bueno, algunos comentaristas sugieren que la ciudad a la que se refiere, a la que probablemente vivía Elizabeth y Zacarías, era Hebrón, que era la principal ciudad de la región de Judá. Sigamos viendo. Ahí en la región de Judá se nos dice que entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lo siguiente que nos narra Lucas en estos versículos es que una vez que entró María y saludó, dice que la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó. Cuando nosotros vemos el versículo 36, que es el anuncio del ángel, le dice a María que Elizabeth ya se encontraba en el 6º mes de embarazo. En el 6º mes, queridos hermanos, es algo común que empiecen a ver ya los movimientos del bebé. Pero Lucas deja en claro que ese movimiento, según el testimonio de Elizabeth y María, el movimiento de el vientre no fue un movimiento cualquiera. Elizabeth, guiada por el Espíritu Santo, interpreta ese movimiento como un salto de alegría. Versículo 44. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bueno, Elizabeth, ese movimiento, dijo, este movimiento es diferente. No es un movimiento cualquiera, sino que lo interpretó como un movimiento, como un salto de alegría por la presencia de Cristo. Ahora, hermanos, no vamos a entrar a ver si es que un bebé de 6 meses en el vientre tiene la capacidad de reconocer o de sentir, pero la Escritura deja en claro que esa fue la razón del salto de alegría por la presencia de Cristo. Versículo 42. Y exclamó a gran voz, Elizabeth, que fue llena del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros, queridos hermanos, encontramos esa frase llena del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo, ya sea en este caso particular de Elizabeth o en otros versículos cuando el apóstol Pablo nos alienta a ser llenos del Espíritu Santo, se refiere a ser guiados, a ser controlados. Lo que está diciendo acá es que en ese momento Elizabeth fue controlada, guiada, que todo lo que Elizabeth va a mencionar es algo guiado y controlado por el Espíritu Santo. Versículo 42, la exclamación de Elizabeth es debido a esa guía del Espíritu Santo. Y dijo, verso 42 de Lucas 1, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre. Amados hermanos, esta declaración es una declaración controversial, mucho más en nuestro contexto católico, ¿verdad? En el cual nosotros nos desenvolvemos y vemos donde es muy fuerte católico romano. Es una declaración controversial porque pareciese como que Elizabeth está colocando a María y a Cristo en un mismo nivel, al decir, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Pareciera que los dos son benditos, están al mismo nivel. Bueno, primeramente tenemos que ir estudiando a qué se refiere esa expresión, bendita y bendito. Bueno, la palabra bendito y bendita derivan de la palabra bendecir, que en su significado literal, en su traducción literal, significa hablar bien. Pero en la escritura, queridos hermanos, en la escritura, la palabra bendecir tiene distintos usos y sentidos. Por ejemplo, cuando alguien o una persona es llamada bendita en el sentido de ser altamente favorecido, ¿no? Cuando una persona recibe el favor de Dios, era llamado bendito. Por ejemplo, tenemos nosotros las bendiciones que el Señor pronuncia al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28, si me acompañan. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1 en adelante dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dios está diciendo, si tú pones en obra todos mis mandamientos, todas estas bendiciones, todos estos favores vendrán a ti. Y de ahí en el versículo 3 les dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, y empieza a referir que iban a ser benditos, iban a ser bendecidos, iban a ser llenos del favor de Dios. Otra expresión o otra utilidad que se le da a la palabra bendecir era como una herencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las bendiciones que les tocaba a los primogénitos, se refiere a una herencia. Es por eso que en el caso de Jacob y Esaú, cuando vemos el tema de la primogenitura, está el tema de la bendición paternal. El padre iba a dar su bendición al primogénito. ¿Qué significaba eso? Era una herencia especial que correspondía al primogénito. Ese es un sentido también de la palabra bendecir. Y otros dos sentidos importantes, queridos hermanos, que encontramos de la palabra bendecir es referidos únicamente a Dios. Número uno, cuando se refiere a Dios, usando la palabra bendecir como un sinónimo de alabar. Por ejemplo, encontramos ejemplo en 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta. La palabra bendito que está utilizando el escritor acá, o refiriéndose a las palabras de David, está diciendo, alabado sea Jehová, adorable es Jehová que juzgó la causa de mi ofrenda. Ese es otro uso, otro sentido que se le da a la palabra bendecir o bendito. Y otro uso y otro sentido que solo le pertenece a Dios es cuando se refiere a la palabra bendito como una descripción de su esencia, de su naturaleza divina. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo 61.
Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El uso que se le da a la palabra bendito en este es una haciendo referencia a la esencia divina del Padre, Dios. ¿Dónde está el problema, queridos hermanos, con el pasaje que estamos viendo nosotros en Lucas capítulo 1? Cuando Elizabeth pronuncia aquella salutación a María diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es cuando interpretamos la palabra bendita en el sentido que solo le pertenece a Dios. Cuando nos referimos a María como alguien merecedora de adoración y alabanza, como alguien con esencia divina. ¿Cómo interpretamos según el contexto de este pasaje la palabra bendita? ¿Cuál es el significado? Hemos visto los distintos usos que se le da en la escritura a esta palabra. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el uso que se le está dando a la palabra en este pasaje? Bueno, queridos hermanos, esta salutación de Elizabeth es la misma que le hace el ángel a María. Y ahí nosotros vamos a darnos cuenta cuál es el sentido. Vamos al versículo 28 del capítulo 1. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El contexto, queridos hermanos, del versículo nos sugiere que al decirle bendita a María, se está refiriendo a alguien que abunda en el favor de Dios. Alguien que está recibiendo abundantemente la gracia de Dios. Bendita, bendita. Una de las cosas importantes, queridos hermanos, para poder estudiar este pasaje es ver de que lo que Elizabeth está haciendo es una exclamación poética. Está haciendo una exclamación poética. Si nosotros vemos esa salutación, no es una salutación normal. Es una salutación poética, amados hermanos. Dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En la poesía hebrea, una de las características cuando se mencionan dos partes como esta, normalmente el artículo y, por ejemplo, que conecta la primera frase que dice bendita tú entre las mujeres, y esa y, queridos hermanos, normalmente en la poesía hebrea reemplaza el porqué. Por ejemplo, lo que estaría diciendo Elizabeth es: bendita tú entre las mujeres, porque bendito es el fruto de tu vientre. Queridos hermanos, la idea de esta salutación es dar a entender que María es bendita, es altamente favorecida por el Señor a razón de Cristo. Cristo es la razón por la que María es llamada bendita. Cristo es la razón. Queridos hermanos, es porque Cristo es nuestra bendición. Cristo es la bendición en sí. Es la razón por la cual María es llamada altamente favorecida. Hermanos, esto es igual con nosotros. Cristo es nuestra mayor y gran bendición. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amados hermanos, Cristo es nuestra bendición porque Él se hizo, Él sufrió, Él asumió nuestra maldición como suya para bendecirnos, para hacernos altamente favorecidos de la gracia de Dios. Versículo 14 de Gálatas 3.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cristo recibió nuestra maldición para que seamos benditos en Él. Benditos en Él, nuestra mayor y más grande bendición. María era bendita por la bendición de Cristo, solo por Cristo. Sigamos en la lectura de nuestro pasaje, versículo 43. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, hermanos, estamos yendo de declaraciones controversiales a declaraciones controversiales, ¿sí? Si decíamos que la declaración anterior era una que se ha malinterpretado y se ha hecho un mal uso y interpretación incorrecta de la palabra bendita, este versículo, queridos hermanos, ha sido usado para poner a María como una supuesta corredentora. Por ejemplo, leemos nuevamente el versículo. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, hay dos extremos a los que se puede ir con este versículo, queridos hermanos. Hay un extremo al cual podemos decir, María es la madre de Cristo. Y en nuestro contexto cotidiano, una madre tiene cierta autoridad sobre sus hijos. Entonces María debe tener cierta autoridad sobre su hijo. Bueno, hermano, esa es una interpretación herética. Herejía, hermanos, eso. No podemos nosotros creer que María tiene autoridad sobre Cristo. Otro peligro, otro extremo al que nos podemos ir es al intentar denigrar a María y decir, no, María no es nada. No, queridos hermanos, Elizabeth, guiada por el Espíritu Santo, como habíamos leído versículos anteriores, hace una declaración tan correcta y le da el título que le corresponde a quien debe darle. Por ejemplo, a María le llama la madre de Jesús. Esa es una declaración correcta, porque María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente correcto. Pero Elizabeth, ¿qué título le da a mí? Señor. María tenía bien en claro la identidad de aquel hijo en el vientre de María. La palabra que utiliza María al referirse a decir Señor es la palabra Kurios, que significa soberano, el altamente supremo, aquel que tiene toda autoridad. Un término que solamente le corresponde a Dios. Y Elizabeth está diciendo, mi Señor. Elizabeth tiene un entendimiento correcto de la identidad de Cristo. Pero entonces, queridos hermanos, ¿dónde está el conflicto en este versículo? En lo que habíamos dicho. Que es cuando nosotros nos empezamos a cuestionar y decir, ¿cuál es la posición o el rol de María como madre del Señor? El problema es que en nuestro contexto católico romano, queridos hermanos, hemos escuchado la interpretación de que María, por ser madre del Señor, ocupa un papel protagónico en la redención. Y se le ha llamado la corredentora. Bíblicamente, queridos hermanos, en el mismo contexto que nos estamos desenvolviendo, ¿cuál es el papel de María como madre? Ella lo dice. Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo, cuando le responde al ángel, he aquí, la sierva de ¿quién? Del Señor. La misma palabra a la cual se refería Elizabeth, porque es la misma persona. María se refiere a sí misma como la sierva de aquel Señor que estaba en su vientre. La sierva. Y queridos hermanos, esa palabra sierva que utiliza María no es cualquier palabra.
Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en cada una de sus salutaciones cuando él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Y esa palabra es esclavo. María estaba diciendo, yo soy esclava, sierva, completamente sujeta a mi Señor. Algo muy similar a esta situación, queridos hermanos, con respecto a María como madre del Señor, es una situación parecida a la que se da con David. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22 le preguntaban a Jesús, o Jesús más bien les preguntaba a las personas que estaban a su lado, de quién era el Cristo. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 44. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y los fariseos le dijeron, de David. Y Jesús les dice, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Verso 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Hermanos, es una situación muy similar con respecto a el tema de el rol de María como madre. Ella es una sierva del Señor. Nuestro Señor Jesucristo deja en claro que el Cristo es el Señor eterno. María será llamada, queridos hermanos, muy favorecida. No caigamos nosotros en intentar menospreciarla o denigrarla. Porque, queridos hermanos, ella va a ser llamada siempre la muy favorecida, dichosa por concebir en su vientre a nuestro Señor. Puede ser reconocida como una sierva obediente y fiel, pero es sierva del Señor. Y, queridos hermanos, el siervo no es mayor que su Señor. Juan capítulo 13, versículo 16. Juan capítulo 13, verso 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Queridos hermanos, a lo largo de la Escritura vamos a ver a grandes siervos del Señor usados por Él. En el caso de David, llamado, que de su raíz vendría el Mesías y que sería llamado el Hijo de David. Pero aún sigue siendo siervo del Señor. Igualmente, María es una sierva usada por el Señor, el soberano, el todopoderoso. Verso 45. Vamos concluyendo con la salutación de Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículo 44-45 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Elizabeth termina su salutación afirmando la veracidad de Dios al cumplimiento de su promesa. Y concluye diciéndole a María en su salutación, bienaventurada la que creyó. Más que feliz, mucho más que dichosa. Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, Jesús estaba enseñando, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿No? Intentando ensalzar la labor de madre de María. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Versículo 28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y hermanos, y eso no es muy distinto a lo que Elizabeth le está diciendo a María. Bienaventurada eres porque creíste. Lo que te hace bienaventurada, María, lo que te hace ser dichosa es porque creíste. Nuestro Señor Jesucristo le decía
en Juan capítulo 20 a sus discípulos. Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús les dijo con relación a la incredulidad de Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Queridos hermanos, la bienaventuranza más grande de María no es el honor que tuvo al tener en su vientre al Señor, que eso fue un gran honor, fue una expresión de la gracia de Dios. Y sí será llamada bienaventurada por eso, pero la bienaventuranza más grande de María es que escuchó la palabra de Dios y creyó. Y creyó. Hermano, hermana, amigo, amiga, si tú has creído, has escuchado la palabra de Dios y la guardas y crees, la palabra de Dios dice que eres bienaventurado. Más que feliz, más que dichoso, bienaventurado. Pasamos a nuestro segundo punto, el Magnificat de María. El Magnificat de María. Versículo 46 en adelante de Lucas capítulo 1. Entonces María dijo: todo lo que vamos a leer, queridos hermanos, es una respuesta de María ante aquella salutación y ante aquel momento que estaba pasando junto a Elizabeth. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Vamos a ver el Magnificat de María, que lleva ese título. Normalmente se lo conoce como el Magnificat, porque en la traducción del latín, la palabra engrandece en latín es Magnificat. Así que por eso lleva ese título, el Magnificat. Y vamos a verlo en dos partes. Número uno, la primera parte del Magnificat es: María apunta la mirada al héroe de la historia. Queridos hermanos, la respuesta de María ante esta salutación tiene el objetivo de dirigir nuestras miradas a Dios. Y ella empieza diciendo: engrandece mi alma al Señor. Al Señor. No me miren a mí, dice María. Yo no soy el centro de la historia, sino que es el Señor. Es el Señor. Hace unos años atrás, queridos hermanos, asistí a una conferencia. Y en aquella conferencia fue como orador un predicador muy conocido. Muy conocido. Y el lugar donde era la conferencia se llenó por completo. Y en aquella conferencia, cada vez que el predicador bajaba del púlpito, la gente iba como si fuese una estrella de rock. Iban y abrían sus Biblias y todos querían que el predicador famoso les firmara sus Biblias, como si estuvieran recibiendo el autógrafo de una estrella. Al final de la conferencia, el predicador desde el púlpito confesó lo siguiente: hermanos amados, estoy agradecido por el cariño, pero me incomodan. Y uno puede decir: ¿qué? Y dice: me incomodan porque mi corazón es débil. Hermanos, yo no soy nada. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Las palabras que usó Juan el Bautista.
Cuando le preguntaron y le dijeron, ¿por qué ahora toda la gente se va con Cristo, con Jesús? ¿Por qué mira cómo toda la gente se va con aquel que bautizaste en el río? Y él dijo en Juan capítulo 3, verso 30, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hermanos, María, como una gran sierva del Señor, dirige las miradas a su Señor en su alabanza. Y dice, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija. ¿En dónde está su regocijo de María? En las alabanzas, en las salutaciones que le da, en los reconocimientos y recibimientos que ella recibe. No, mi alma se regocija. ¿En dónde? En Dios, mi Salvador. Y luego de aquí en adelante lo que va a hacer María desde el versículo 47 al 50 es ir contrastando entre lo que María es y lo que Dios es. Y dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y luego lo que hace María es poner en alto el carácter de Dios. ¿Y quién es Dios? El Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios de misericordia, el Dios que cumple sus promesas, Dios fiel y verdadero. Amados hermanos, María llena su alabanza del carácter de Dios encontrado en las Escrituras. Queridos hermanos, cuando nosotros estamos constantemente viendo quién es Dios y quiénes somos nosotros a la luz de las Escrituras, nos va a colocar en nuestro lugar correcto. A María todos los reconocimientos, todas las bienvenidas, todo ese momento impactante que estaba viviendo, no infló su corazón de orgullo, sino que al contrario, produjo adoración. ¿Por qué? Porque tenía su mente puesta en las Escrituras, en el carácter de Dios. En el carácter de Dios. María centra su alabanza en el carácter de nuestro gran Dios. Eso es la alabanza, hermanos. Eso es la alabanza. Ensalzar el carácter de Dios. No a nosotros. Es por eso que, queridos hermanos, cuando nosotros alabamos al Señor, procuramos cantar las verdades de la Escritura. Y procuramos cantar sobre el carácter de Dios. No sobre nosotros, porque no se trata de nosotros. El héroe de la historia que estamos leyendo, el personaje principal, si tú tuvieras que leer y te preguntan en un examen, ¿quiénes son los personajes principales de esta historia? Probablemente tú dirías, Zacarías, Elizabeth, Juan, María. María dice, no. El héroe de la historia es Dios. Él es el héroe. Él es el personaje principal de toda la historia. Segunda parte del Magnificat. El fundamento de la alabanza de María es la Escritura. Desde el versículo 51 al versículo 55, lo que hace María es un repaso, un recordatorio al estilo del canto de Ana en Éxodo, al estilo de los salmos, un repaso del obrar de Dios en favor a su pueblo. Un repaso del plan de redención hasta el cumplimiento de aquella promesa dada a Abraham,
como dice en el verso 55. Verso 51 en adelante dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María sabía lo que estaba pasando, queridos hermanos, en ese tiempo. María no es que vio y dijo: qué sorpresa, qué será todo esto nuevo que estará pasando. ¿A qué se referirá el Señor con ese tal Hijo del Altísimo que van a hacer de mí? No, María sabía que esto tenía que ver con la promesa. Aquella promesa en Génesis 3, versículo 15, aquella promesa dada a Abraham, aquella promesa repetida una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento. María sabía. Su alabanza, hermanos, no era una reacción emocional de María. No es que al recibir la salutación, al recibir reconocimiento, se emocionó y voy a alabar. Sino que su alabanza estaba basada en un entendimiento de las Escrituras. Queridos hermanos, el entendimiento, el verdadero entendimiento de las Escrituras produce alabanza. La alabanza no es una reacción emocional, sino que es una reacción de gratitud, de reconocimiento al quedar maravillados por lo que el Señor nos revela, por lo que el Señor es. Se debe predicar la Escritura, debemos orar conforme a las Escrituras y debemos alabar al Señor conforme a las Escrituras. El verso 56 del pasaje termina diciendo que María se quedó con ella, con Elizabeth, 3 meses y después volvió a casa. Aplicaciones en esta mañana, queridos hermanos. Todo aquel que está en Cristo es bienaventurado, es dichoso, es más que feliz, porque Él es nuestra bendición. Nuestra bendición es Cristo. Somos siervos de nuestro Señor. Y nuestro Dios, solamente Él, merece toda la gloria. El siervo no es más que su Señor. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser siervos del Señor. Estamos llamados a servir, pero no estamos llamados a buscar protagonismo. El verdadero siervo va a apuntar y va a dirigir todas las miradas hacia Cristo. No hacia Él, sino hacia Cristo. Un verdadero entendimiento por medio de las Escrituras nos va a revelar la realidad de quién somos y quién es Dios. Y esa verdad, queridos hermanos, nos debe llevar a rendirnos, humillarnos en alabanza y adoración a nuestro Dios. Quiero preguntarte, querido hermano, en esta mañana, ¿cuándo ha sido la última vez que has caído rendido, postrado de rodillas ante la majestuosidad de Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que contemplaste tan grande a Dios y tan insignificante a ti que lo único que te quedó es postrarte a Él? Dios es el héroe de la historia. No es María, no es Elizabeth y no eres tú.
¿Tú eres el héroe de tu historia? ¿Te ves como el protagonista de tu historia? Hermanos, Dios es el protagonista. Dios debe ser el que tome el papel protagónico, porque solo a Él le pertenece. Cuando ves la Biblia, ¿a quién buscas? ¿A ti? ¿Buscas saber de ti? ¿O buscas maravillarte en Dios? Este libro trata de Él. De principio a fin. Y como el gran soberano Dios Todopoderoso, antes de la fundación del mundo, nos amó. Como aquel Dios eterno planificó todo el plan eterno de redención para hacer bienaventurados y benditos a todos aquellos que creen en Él.